En este video, exploramos los principales enfoques de la inteligencia artificial, IA, según la clasificación propuesta por Russell y Norvig. Esta guía fundamental nos ayuda a comprender cómo los sistemas de IA están diseñados para pensar o actuar como humanos, y cómo abordan tareas de forma racional. A través de ejemplos y explicaciones claras, analizamos cómo estos enfoques han moldeado la IA moderna y su impacto en nuestra vida diaria. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Russell y Norvig presentan una clasificación de los principales enfoques de la IA, que ayuda a comprender los principales avances en el área y que, históricamente, han sido seguidos por diferentes académicos con diferentes métodos: sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan racionalmente. Esta clasificación se basa en la distinción entre pensamiento y comportamiento y entre inteligencia humana y racional. En la figura del video, los enfoques superiores de la IA se ocupan de los procesos de pensamiento y razonamiento humanos, mientras que los enfoques inferiores se centran en el comportamiento humano. Los enfoques de la izquierda, centrados en el ser humano, se basan en parte en la ciencia empírica, que implica observaciones e hipótesis sobre el comportamiento humano. El enfoque racionalista implica una combinación de matemáticas e ingeniería. Russell y Norvig también señalan que estos grupos no son categorías disjuntas sino que se complementan entre sí. Los sistemas que piensan racionalmente, también llamados sistemas basados en reglas, son el enfoque más antiguo de la IA. Se caracterizan por el enfoque de las leyes del razonamiento, es decir, de la lógica. Para Aristóteles, filósofo griego considerado su fundador, la lógica establece las leyes del pensamiento correcto, leyes que rigen las operaciones mentales, a través de procesos de razonamiento irrefutables. La noción central del sistema lógico de Aristóteles es el silogismo, un concepto relacionado con la noción moderna de argumento, cuyo ejemplo clásico es: Sócrates es un hombre. Premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, en consecuencia, Sócrates es mortal. Conclusión, donde, a partir de las premisas 1 y 2, se deduce la conclusión. Los silogismos son estándares para estructurar argumentos que conducen a conclusiones correctas dadas las premisas correctas. Los sistemas que piensan racionalmente usan reglas del tipo: si, condición, entonces, conclusión, para resolver problemas a partir de su descripción en un lenguaje basado en lógica. Por ejemplo, la regla en la figura del video, representada en lógica de predicados, establece que, si alguien es un hombre, entonces es mortal. En la categoría de sistemas que piensan racionalmente, están los sistemas expertos, la primera generación de los llamados sistemas basados en el conocimiento, con amplia aplicabilidad comercial e industrial desde los años 1980. Un sistema experto es un sistema informático que simula la capacidad de toma de decisiones de un experto humano. Se divide en dos subsistemas principales: el mecanismo de inferencia y la base de conocimiento. La base de conocimiento representa hechos y reglas. El mecanismo de inferencia aplica las reglas a los hechos conocidos para deducir nuevos hechos, a través del razonamiento deductivo automático. En la construcción de un sistema experto, los principales esfuerzos están dirigidos a construir la base de conocimiento, para representar el conocimiento del especialista humano. Esta tarea generalmente se realiza manualmente y, por lo tanto, es costosa y propensa a errores. Algunos resultados recientes en técnicas para la construcción automática de bases de conocimiento, como el aprendizaje y población de ontologías, en inglés, Ontology Learning and Population, son prometedores. Los sistemas que piensan como los humanos se caracterizan por el enfoque de la psicología cognitiva, que considera que la mente humana funciona como un procesador de información que soporta los siguientes procesos cognitivos: sensación y percepción de la información entrante, atención a la información relevante, almacenamiento de memoria a corto plazo mientras se procesa, adquisición de habilidades complejas, producción lingüística oral o escrita, resolver problemas para tomar las acciones apropiadas, planificar la secuencia de acciones. Siguiendo este enfoque, se construyen entidades computacionales que simulan estos procesos cognitivos. Entre las principales contribuciones de la psicología cognitiva está la constatación de las limitaciones cognitivas de los seres humanos debido al pequeño tamaño de su memoria temporal o de corto plazo donde se desarrollan todos los procesos de razonamiento y aprendizaje. Entre estas contribuciones están las de George A. Miller, considerado uno de los creadores de la ciencia cognitiva moderna. Sus estudios sobre las limitaciones cognitivas de las personas debido al pequeño tamaño de su memoria temporal revelaron que éstas solo pueden manejar 7, más o menos 2, segmentos de información al mismo tiempo. Actualmente, estas limitaciones cognitivas se manifiestan como una desventaja importante, debido al fenómeno conocido como sobrecarga,
o exceso de información, un término que describe la dificultad de comprender un problema y de tomar decisiones para solucionarlo de manera eficiente cuando alguien tiene mucha información sobre ese problema, ya que no habría espacio suficiente para almacenar y procesar toda esa información en la memoria temporal. El término, information overloading, fue popularizado por el sociólogo Alvin Toffler. Los sistemas de IA contribuirían con soluciones a estas limitaciones, ayudando y de alguna manera, expandiendo, las habilidades cognitivas de las personas para acceder y procesar grandes volúmenes de información. Russell y Norvig caracterizan los sistemas que actúan como humanos a través del test de Turing, que evalúa la capacidad que una entidad computacional posee de exhibir un comportamiento inteligente equivalente o indistinguible del de un ser humano. La prueba es generalmente formulada de la siguiente forma. Tres entidades A, B y C están físicamente separadas, siendo A un interrogador, B una entidad computacional y C un humano. Las entidades se comunican a través de un sistema intermediario. El objetivo del interrogador es descubrir quién, B o C, es la entidad computacional. Si el interrogador no puede distinguir con seguridad la entidad computacional de la humana, se dice que la máquina ha pasado la prueba y, por lo tanto, es tan inteligente como un ser humano. La prueba no verifica la capacidad de dar respuestas correctas a las preguntas, sino que tan cerca están las respuestas de aquellas que daría un ser humano típico. Alan Turing enuncia las capacidades que la entidad artificial debe tener para pasar la prueba: procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento automático y aprendizaje automático. Estas capacidades constituyen 4 de las principales subáreas de estudio de la IA. Estas no son categorías disjuntas, más bien, se complementan entre sí. Las técnicas computacionales que soportan cada una de estas capacidades a menudo se combinan en el desarrollo de sistemas inteligentes. Posteriormente, se propuso el test de Turing total, que, además de las primeras 4 capacidades, también incluye la visión por computador para percibir objetos y la robótica para mover esos objetos. Los sistemas que actúan racionalmente constituyen el enfoque de los agentes de software, agentes inteligentes, o agentes racionales, el más reciente de la IA. Todas las habilidades cognitivas de la prueba de Turing, procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento automático y aprendizaje automático, son necesarias para construir los llamados agentes racionales. Los agentes racionales monitorean continuamente el entorno en el que operan. Perciben a través de sensores y actúan de forma autónoma en el entorno a través de ejecutores. Poseen una base de conocimiento que almacena el conocimiento, creencias, que la gente tiene de su entorno y su historial de percepciones y acciones realizadas en el entorno. La forma en que las percepciones se corresponden con las acciones determina el tipo de agente, reactivo o deliberativo. Los agentes reactivos simulan el comportamiento instintivo y emocional, mientras que los agentes deliberativos exhiben un comportamiento racional basado en diferentes formas de razonamiento automatizado, deductivo, inductivo y analógico, entre otras formas. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que la IA debería pensar y actuar como los humanos o deberíamos buscar algo completamente distinto? Deja tus comentarios abajo, tu opinión es importante para enriquecer este debate. Además, si deseas profundizar, te recomendamos el libro clásico de Russell y Norvig, Artificial Intelligence, A Modern Approach, una lectura imprescindible para estudiantes, profesionales y entusiastas de la IA. Comparte este video y suscríbete gratuitamente al canal para más contenido educativo como este. Nos vemos en los comentarios. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.